Ola, pois moi boa tarde a todas e a todos. Benvidos a esta masterclass na que hoxe temos o prazer de compartir un anaco con Soraya Álvarez, de quen segurísimo, imos aprender moito, eu a primeira. A semana pasada comezou esta actividade online de Sempre, a nova iniciativa de emprego da Consellería de Emprego e Igualdade, e hoxe temos a sorte de inaugurar este ciclo de masterclass con Soraya. Vai ser a primeira de moitos encontros interesantes para vos e tamén para min. Bueno, como seguramente puidestes ver no espazo web, estas masterclass formúlanse como encontros con persoas expertas que grazas a todas esas experiencias que viviron nas súas carreiras profesionais e nas súas empresas son exemplos de boas prácticas que aportan valor e que aportan coñecementos dos que podemos aprender moito. Outro día falamos de persoas, seguro que lembrades moitos de vos, poñámoslo o foco con Santiago Álvarez na importancia da recursos humanos nos equipos, de como motivar, da psicoloxía positiva, da inteligencia emocional, de como ser bo líder, falamos moito de valores, da empatía, da xenerosidade, falamos de como identificar persoas tóxicas. Bueno, eso foi outro día moi interesante, pero que hoxe imos cambiar un pouco de bando e imos poñer o foco noutro grupo de persoas as que tamén debemos ter moi en conta ou particularmente en conta, que é a clientela. Que fai que cheguemos ou non a esa clientela, a ese target potencial? Pois a maneira en que comunicamos o noso proxecto e como nos diriximos a eles e como eles nos perciben, a imaxe que nos lles damos. Hoxe en día o mundo percíbese en boa medida a través das redes sociais e das redes profesionais, así que temos que falar sí ou sí do social selling, que é esa ferramenta que xa utilizan todas as empresas grandes, pero tamén boa parte das pequenas empresas e que é absolutamente imprescindible. Temos que coñecela e temos que aprender a manexala o mellor posible pensando no noso negocio. Ter un perfil optimizado e de valor na rede pode ser o que lle axude a unha empresa a marcar a diferenza e a poder conseguir todos os obxectivos que se marca a nivel facturación, a nivel imaxe, a nivel ser un punto de encontro que busca ser. Bueno, a nosa experta de hoxe, Soraya Álvarez, aínda que é moi nova, conta cunha ampla experiencia no sector, xa que forma parte nada máis e nada menos que dunha das empresas máis importantes se falamos de posicionamento e traballo, de LinkedIn. Unha galega afincada en Dublín que acumula máis de 15 anos de experiencia vencellada aos departamentos de venda de diferentes empresas como Salesforce, como MongoDB, como Oracle, como VMC Software, converténdose en líder de vendas cun sólido historial de logros creando e acompañando equipos de vendas en contornas de rápido crecemento. Hoxe ocupa o cargo de líder de vendas de LinkedIn Talent Solutions SMB para unha zona moi ampla que abrangue España, Portugal, Italia e os países nórdicos, nada menos. E buscou un oco na súa axenda para acompañarnos esta tarde, polo que lle estamos moi agradecidos. Soraya, moi boa tarde, gracias por estar hoxe connosco. Muy buenas tardes, benvidos. Un placer poder estar aquí, Susana. De verdad que agradezco muchísimo el cariño en tu presentación y bueno, siempre es un placer como gallega estar en la tierra y aportar mi granito de arena también, ¿no? Con la experiencia de todos estos años. Estar virtualmente, porque estar físicamente estás en Dublín ahora mesmo. Estoy en Dublín, ya quisiera yo estar en Galicia ahora mismo. No, estoy en Dublín con un frío que pela y bueno. Bueno, hoxe aquí tivemos moi bo día, anticiclón potente, parece que ven tamén mañá moi boa xornada, non é por darche envexa, pero bueno, así estamos aquí na túa terra. Bueno, eres moi futboleira, estamos hoxe todos un pouco tamén pendentes do fútbol, pero é que o mundo das empresas necesita moita atención, Soraya, temos temas moi interesantes dos que falar, e xente tamén desexando aprender moito de ti, así que, bueno, pues, sentímonos moi afortunados de poder escoitarte e de falar que iso que se chama o social selling ou digital selling, porque antes me dicías, antes de comezar, que xa empezamos a cambiar termos, non? Como xerar engagement ca túa clientela, que ese é o título da túa ponencia, temos moitas ganas de que empece. Vamos deixar xa con ela. Só lembrarvos
que esta vai ser unha ponencia que vai ter pois, unha duración aproximada pois, ao mellor duns 50 minutos. Bueno, en todo caso, Soraya está aberta, está afeita que lle pregunten no medio da ponencia, no medio da charla, se tedes algunha aportación, algunha dúbida, algunha pregunta, sentidevos libre, tedes aí o vosso botonciño para levantar a man e eu tamén pois, leerei as vosas preguntas no medio da ponencia e despois xa ao final teremos tamén un tempiño para falar e para preguntar, porque todo isto das redes sociais e profesionais, a verdade é que nos suscita ás veces tamén moitas dúbidas. Eu tamén teño algunha pregunta como xornalista, cousas que tamén me parece moi interesantes, así que durante a charla ou ben ao final da ponencia teremos tempo para facelo. Así que sen máis, desfrutade moito, Soraya, ti tamén, cando queiras, todos xa moi atentos, adiante. Muchísimas gracias, de verdad, Susana. Bueno, hoy estamos compitiendo con el fútbol, lo sé. Has dicho que soy muy futbolera, es cierto, así que bueno, aquí de todo corazón y sobre todo estando en el extranjero, vamos a España, vamos a por Japón hoy, ¿eh? O sea, esto lo primero. Vaya por diante. Os voy a compartir una pequeña presentación que he hecho para, sobre todo, poner el foco en todo lo que tiene que ver con qué es lo que hacemos en LinkedIn, quiénes somos y, sobre todo, qué significa, cómo podemos ejecutar un digital selling. Esto es la parte seguramente absolutamente más interesante de toda la ponencia, ¿vale? Os pongo una pequeña agenda, que es un poco lo que os acabo de decir, y quisiera enseñaros en primer lugar qué es LinkedIn a nivel de datos, ¿de acuerdo? LinkedIn es una plataforma que, bueno, reúne a todos los profesionales que quieran, obviamente, pues acceder a ella. Es una plataforma que, en principio, es una plataforma gratuita y actualmente contamos con más de 850 millones de miembros. Es brutal la cifra, ¿de acuerdo? Evidentemente a nivel global. Para que os hagáis una idea, estamos hablando a nivel español de unos 17 millones de personas que actualmente tienen abierto un perfil de LinkedIn, solo en el mercado español, ¿de acuerdo? Cuando hablo de plataforma, para que nos entendamos, no es solo el acceso a una plataforma digital. Digámoslo así, es un acceso a una base de datos que está en constante evolución, que te da datos reales, porque cada 2 segundos tenemos un miembro nuevo, una persona nueva que voluntariamente, evidentemente, se hace un perfil de LinkedIn, ¿de acuerdo? Dentro de estos 850 millones de personas que tienen un perfil de LinkedIn, 59 millones representan organizaciones o empresas. Evidentemente, el trato de organizaciones o empresas, pues la mayor parte son situaciones de pago, que tienen contratos corporativos y demás. Además, internamente contamos, estos son datos, como podéis ver aquí, bastante recientes, de julio de este año, con 14 millones de empleos publicados a nivel global al interno de LinkedIn. Una cosa importantísima, lo que nosotros llamamos skills, es decir, capacidades, no solo el hecho de que hayáis tenido por ejemplo, habéis tenido un título universitario o una experiencia laborativa. Estamos hablando de capacidades que son únicas en cada una de las personas, en cada uno de los miembros. Contamos con 39.000 capacidades distintas al interno de LinkedIn. Y luego, evidentemente, somos una empresa que está muy presente en todo el ámbito educativo y por eso contamos con la mayor parte de las escuelas, universidades y, obviamente, escuelas de negocio a nivel global. ¿Cuál es la visión que tenemos como empresa? Pues nosotros, y está además en nuestros estatutos como empresa, la visión que tenemos es crear oportunidades económicas para todos los profesionales del mundo. Y nuestro objetivo es conectar estos profesionales que están localizados a nivel planetario para ayudarles a ser más productivos y adaptarse a sus objetivos de trabajo. Pero hoy hemos venido aquí a entender qué es el digital selling y cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día. Os voy a poner una perspectiva, ¿okay? Que seguramente será bastante familiar para muchos de vosotros.
Y de nuevo, estos son datos bastante recientes, estamos hablando de julio del 2022. Está demostrado que el 90% de las personas a las cuales llamamos en llamada fría o nos ignoran o simplemente no responden de la manera que nosotros obviamente deseamos a lo que nosotros proponemos, sea como servicio, sea como producto, etc. Otra cosa que también hemos comprobado es que, y esto es bastante reciente además, el 75% de nuestra audiencia, de la persona a la cual intentamos promover un servicio o un producto, pues usa las redes sociales para entender qué es lo que hacemos. Es decir, contamos con una audiencia en este momento que está muchísimo más informada y hay multitud de espacios y de redes para poder hacerlo. Y otra cosa que también es bastante significativa es que actualmente nuestros decisores, las personas a las cuales queremos proponer pues que se convierta en el cliente o que incrementen el gasto que tienen con nosotros nuestras empresas, no deciden solos. Está comprobado que para empresas de más de 50 empleados, generalmente el número de personas involucradas en una compra B2B, es decir, business to business, es alrededor de 6.8, que es brutal si uno lo piensa, porque generalmente pues hace unos años estaba mucho más claro cuál era el proceso de compra, quién era el decisor, teníamos que hablar con el fundador o con el presidente de la empresa, hablar con el departamento de compras. Hoy en día nos damos cuenta de que hay muchas más personas involucradas en esta decisión de compra. ¿Y cuáles son los mayores retos que tiene un comercial a día de hoy? Pues no os voy a reinventar ninguna rueda aquí porque creo que esto es el día a día un poco de todas las personas que nos dedicamos al mundo comercial, pero sí es verdad, y sobre todo en la situación en la que estamos metidos ahora, ¿no? Con una crisis macroeconómica, con una inflación por las nubes, pues evidentemente, ¿qué es lo que más nos cuesta? Pues conseguir nuevos clientes. ¿Y por qué? Pues porque después de la pandemia ha habido un antes y un después. Es decir, lo que nos hemos dado cuenta también, y estos son datos recogidos con empresas que hacemos este tipo de encuestas cada 3 meses al interno de LinkedIn, pues estamos viendo una disminución de los encuentros personales, cara a cara, también una reducción a nivel de ferias o a nivel de eventos, y esto seguramente me encantaría vuestra participación para poder corroborarlo a nivel gallego. Y también nos estamos dando cuenta de que más que nunca necesitamos posicionar nuestra empresa con nuestra propia imagen de marca. Y esto es fundamental. Para ligar esto con el tema de LinkedIn, nosotros siempre decimos que todos los perfiles que puedas tener en LinkedIn, es decir, el perfil tuyo, personal, siempre tiene que estar ligado a tu parte profesional. Es decir, tú de alguna manera te conviertes en embajador de tu empresa. Por eso es tan importante cuidar el perfil que uno evidentemente posiciona en LinkedIn y tener un perfil rico, tener un perfil que evidentemente incluya los intereses y que incluya el grupo de personas al cual uno quiere evidentemente pues resaltar los productos o servicios que podáis tener en vuestras empresas. Otro punto importante para todos los comerciales es cómo reducimos el ciclo de ventas. Y de nuevo, ante unas condiciones macroeconómicas que no son de las más favorables, evidentemente, ¿qué es lo que estamos viendo en los grupos comerciales? Pues evidentemente vemos que la gente, pues la productividad suele ser un poco más baja porque el equipo de ventas invierte mucho más tiempo a lo mejor en tareas administrativas. Hay una falta de integración en las herramientas que se usan internamente dentro de las empresas y todo esto, digamos, que no suele ayudar a la motivación de los comerciales. Evidentemente, otro punto fundamental es proteger la base de clientes que tenemos. O sea, evidentemente queremos hacer nuevos negocios, pero nuestros clientes hay que cuidarlos y hay que darles cariño, hay que renovar y mantenerlos. Y esto
con el mundo en el cual vivimos cada vez más competitivo, pues evidentemente, si uno no tiene una imagen de marca y no utiliza las plataformas digitales de manera correcta, se vuelve mucho más difícil, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, de esa base de datos de clientes, pues queremos utilizarlos para hacer ventas cruzadas, es decir, para tener la posibilidad de expandir y de crecer nuestros productos y servicios con estos clientes, que a veces suelen suceder, pues, imaginaros, queremos hacer una expansión a Portugal o queremos empezar a vender en Francia. Es súper importante que tengamos claro cuál va a ser nuestra audiencia en esos nuevos mercados, por ejemplo. Una pregunta importante para vosotros, y quiero ser un poco provocativa, pero ¿quiénes de las personas que están aquí ahora mismo en este webinar tienen un perfil de LinkedIn? Y por favor, utilizar el chat para contestarme, y además de no solo tenerlo, ¿quién es activo en la red? Es decir, ¿quién lo ve diariamente? ¿Cómo lo utiliza? Etcétera, etcétera. Para mí es súper importante entender este tema, sobre todo de cara a que entendáis que las crisis que hemos vivido en los últimos tiempos y que estamos todavía viviendo por otros motivos ahora mismo, nos han enseñado, sobre todo en los últimos años, que tenemos a una gran parte de la población, que 43% en concreto, que trabaja de manera remota. También Pues, tenemos... Dime, Susana. Sí, Soraya, dice Marc, que nos está viendo, dice, yo todavía no me he atrevido. Creo que no tengo un perfil digno de LinkedIn, que esto es muy interesante. Gracias, Marc. Marc, muchísimas gracias por compartir esto, de verdad. Para nada, o sea, se juzga en absoluto el perfil, te repito, por la universidad en la que has estudiado, si has ido a la universidad, si tienes algún título de este tipo o los idiomas que hables, en absoluto. LinkedIn está sobre todo basado en las capacidades que tengamos cada uno de nosotros. Y cuando hablo de capacidades, me remito, pues, por ejemplo, a cosas muy de nicho que pueden ser súper importantes en el sector logístico, en el sector por ejemplo, la sanidad, en sectores de manufactureros. O sea, no tienen nada que ver con tener un perfil vasto, sino con tener capacidades que son particulares a lo que tú haces o a lo que tú has hecho en tu experiencia. ¿De acuerdo? Apunta en todo caso, mira, apunta Marc de LinkedIn no, pero creo que reclutadores u otros perfiles que están sí lo tienen en cuenta. Bueno, dinos él. A ver, depende un poco, ¿ok? De con quién estés hablando. Te repito, el perfil, y esta es la parte más bonita de la parte del perfil, uno tiene que ser consciente de potenciar sus fortalezas y de entender cómo puedes vender tus debilidades, porque lo que tiene que ser es un perfil real, obviamente, ¿de acuerdo? Y además ponemos mucho empeño en que esto sea así, ¿vale? Dime, Susana. No, que Marc ten moito que aportar. Dice, no sabría cómo hacer ver mis aptitudes personales o profesionales y no los títulos, que tamén é unha cuestión tamén moi interesante, non? Totalmente, totalmente. Y es más, es ahí hacia donde vamos. Fíjate, en nuestra última reunión de ventas a nivel global, para que os hagáis una idea, nosotros empezamos lo que llamamos año fiscal, es decir, el año calendario de nuestra empresa, pues no empieza en enero, como los años normales, empieza en julio, ¿de acuerdo? Y evidentemente en este tipo de reuniones nos dan la idea de cómo va a ser la empresa en los próximos 3 años, es decir, cuál es la estrategia que vamos a seguir. Y precisamente para nosotros la estrategia del futuro no está en lo que has aprendido hasta ahora solamente y en los títulos que tengas y la experiencia que tengas, sino en todas las capacidades que forjan de alguna manera tu experiencia laboral y en todo lo que estás haciendo a partir de ahora para mejorar esas capacidades. Nosotros le llamamos el aprendizaje continuo. Bueno, dice Lucas, yo sí tengo perfil hace muchos años y me encanta. Después apunta Claudia, yo no tengo un perfil apto tampoco y creé conexiones muy interesantes. Te animo a que lo hagas, Marc. Así que mira, muy bien. Fantástico. Me encanta, me encanta. Y es así como aprendemos todos, además. Muchas gracias por contribuir, ¿de acuerdo?
íbamos diciendo bueno, que el antes y el después, que nos hemos vivido todos, sobre todo con el tema de la pandemia, nos ha dado un mercado laboral que evidentemente no podemos negar que ha cambiado. Es verdad que todos intentamos volver a la normalidad de cómo era antes, pero sí es cierto que hay muchas cosas que han cambiado, ¿de acuerdo? Y de nuevo, estos datos nos dan un poco a entender cómo está el mundo de los profesionales que trabajan ya no solo de manera presencial, sino cómo estamos vendiendo y cómo nuestros compradores reaccionan, por ejemplo, a algo tan normal como lo que estamos haciendo hoy aquí. Es decir, una videollamada, a tener relaciones que no tienen por qué ser solamente personales, a tener también más relación a través de email, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es muy curioso porque justo antes de la pandemia, y esto no os va a sorprender a ninguno, cuando hacíamos estas encuestas nos decían, nada, o sea, a mí me costaría muchísimo hacer una relación de venta de manera virtual, ¿no? Y bueno, esto simplemente es la demostración de cómo nosotros como humanos, como seres humanos, pues podemos cambiar estas percepciones, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede? Pues, ¿qué pasa con nuestros compradores? Pues de nuevo, estamos hablando de que muchos de estos compradores son capaces de tomar decisiones a nivel digital, es decir, son capaces de establecer relaciones de largo plazo simplemente, pues a lo mejor lo clásico, cuando vas a cerrar el deal o el negocio que tengas, pues sí que tienes una interacción personal, pero antes de llegar ahí has tenido multitud de videollamadas, multitud de emails y un montón de intercambios, como decía antes, con personas bastante distintas al interno de la misma empresa. ¿Cuál es la filosofía del digital selling? ¿Vale? Pues yo creo que es importante entender que, y es un poco lo que me gustaría que os quedaseis hoy con el tema de qué perfil puedo aportar yo al interno de LinkedIn. Independientemente de lo que vendamos o de lo que queramos posicionar, las personas, para que nos compren, necesitan conocernos y necesitamos ser creíbles, necesitamos que tengan confianza con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, crear esa imagen y esa credibilidad, sabemos muy bien que es algo que, desgraciadamente, otras redes sociales pues, no pueden justificar. ¿Okay? Todos seguramente tenemos un perfil, o todos o casi todos, pues tenemos un perfil de Facebook o un perfil de Instagram, está genial, ¿vale? Pero que usamos o deberíamos usar mayoritariamente para temas personales, no para temas profesionales, ¿de acuerdo? Y yo creo que aquí es una de las grandes diferencias y si queréis, de nuevo, por favor, comentar en el chat o con Susana, ¿cómo veis este tema? Porque luego os voy a enseñar además una slide, una diapositiva donde veréis un poco cómo LinkedIn año tras año consigue ser la plataforma social con más credibilidad al interno del mercado. Eu por apuntar algo, se me permitides, os periodistas dicimos sempre que o que non se conta é como se non existira, non? Bueno, pois a nivel profesional, eu polo que estou vendo, de alguna maneira, o que non está en LinkedIn non existe, non? A nivel de empresas isto é así, non? Ou é moito decir? A ver, a nivel de empresas absolutamente es así y también es cierto que a nivel personal, pues bueno, a nivel profesional, muchas de las empresas que se dedican a lo que es la contratación de personas, ¿no? Estamos hablando de las clásicas empresas de staffing, pues aunque preparemos un currículum fenomenal, que seguramente nos pasamos un montón de tiempo haciéndolo, te puedo asegurar que una de las primeras cosas que van a hacer es chequear que esa información que acaban de recibir es la misma y contrastarla con lo que aparece en el perfil de LinkedIn, ¿de acuerdo? Digamos que es nuestra carta de presentación. Mira o que nos di Marta, a mí me dá fiabilidad, que me parece tamén unha aportación moi interesante, e outra máis, mira, Carlos dice, yo desde que estoy en LinkedIn he generado un perfil diferente porque siento que debo ser creíble, o sea que estamos un pouco falando un pouco do mesmo todos, non? Todos o Totalmente. percibimos.
Totalmente, totalmente. Y lo veréis a continuación con algunos consejos que nosotros damos internamente sobre cómo optimizar nuestro perfil y qué tipo de contenido deberíamos de, digamos, primar sobre otro tipo de contenidos. ¿De acuerdo? E antes de que sigas, se me permites, Soraya, Claro. por pechar así a última observación, non deixala no aire, Miriam di, yo como reclutadora lo tengo muy en cuenta. Así que todo está claro, Me blanco alegro en mucho, botella. Miriam, me alegro mucho porque es lo más habitual y además, fíjate, nos llegan muchas veces mensajes de, y en este sentido somos muy estrictos, además, de la fiabilidad de los perfiles. Es decir, seguramente con otras redes sociales, digamos que es mucho más fácil engañar de alguna manera con los perfiles, ¿de acuerdo? Con nosotros eso lo llevamos bastante a rajatabla y evidentemente yo creo que también nos sirve precisamente para fomentar y para crear esa fiabilidad que tenemos como plataforma social. Y de nuevo es otro de los temas junto con las capacidades que vamos a seguir afianzando en los próximos años, ¿de acuerdo? Para cerrar la parte de qué es lo que hacemos con el digital selling, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podríamos definir? Pues, si recordáis lo que os he dicho hace algunas diapositivas, todo lo que está al interno de LinkedIn es una inmensa, enorme base de datos con datos en tiempo real. ¿Y qué es lo que hacemos con el digital selling utilizando esos datos? Evidentemente, nos aprovechamos de la información de la plataforma para orientar, para comprender y sobre todo para interactuar mejor con nuestros compradores. ¿De acuerdo? Cuando hablo de compradores, pues en el caso, por ejemplo, de Miriam, serían sus posibles candidatos a un puesto de trabajo. Estamos hablando de todo el ámbito de una empresa, ¿de acuerdo? Podrían ser nuestros proveedores, si yo soy responsable de un departamento de compras, por ejemplo. La cuestión es que nos orientemos y comprendamos e interactuamos mejor qué es lo que puedan necesitar de nosotros y que tengamos ese contacto mucho más cercano. Las redes sociales, para que nos hagamos una idea, son siempre parte del camino de la compra. ¿Y por qué digo esto? Porque, fijaros, incluso si ahora mismo que estamos casi en periodo de Navidades, ¿no? Todos queremos es entender pues, qué tipo de empresas pueden estar contratando, qué tipo de empresas de reclutamiento tienen posiciones abiertas y a dónde va a ir a ver todo eso. De nuevo, se va a ir a Internet, va a interactuar con las redes, va a entender qué tipo de requisitos se van a pedir y esto siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Lo mismo con nuestros compradores y lo mismo con nuestros vendedores. Digamos que, ¿cuáles son los pilares del digital selling? Evidentemente, el primero y para mí seguramente el más importante es establecer mi marca digital. Y me preguntaréis, Soraya, pero es que yo tengo una empresa de 10 empleados o yo tengo una empresa, soy autónomo, por ejemplo, ¿ok? No importa. Aquí lo que necesitamos es tener muy claro que tenemos que mostrar quiénes somos y qué es lo que hacemos y que somos una empresa atractiva independientemente del número de empleados que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, esa marca digital es lo que fomentamos sobre todo con nuestros perfiles de LinkedIn. ¿Y cómo lo fomentamos? Pues evidentemente cuando veis un perfil de LinkedIn que nosotros llamamos reactivo, no es un currículum, ¿vale? Yo no pongo ahí todas las notas que he sacado en el pasado o los ensayos que he hecho. Eso no tiene relevancia, al menos no a nivel profesional, si no me dedico evidentemente a la docencia, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, tengo una empresa, pues no lo sé, de alimentación, ¿vale? Que hago unos productos gallegos maravillosos. Y de repente me doy cuenta de que, bueno, la gente está comprando menos en España porque la inflación está por las nubes, todo está más caro, las materias primas sabemos lo que pasa. ¿Por qué no se me ocurre que de repente mis productos podrían llegar a Francia o a Italia o a Alemania? ¿Ok? Lo único que necesito, además, evidentemente, de seguir haciendo esos productos de manera excelente,
es hacer algún tipo de negociación con una empresa de logística para entender cuáles van a ser los costes de los portes que voy a hacer. ¿Cómo voy a promocionar esta parte del negocio? ¿Cómo voy a ser creíble? ¿Cómo me voy a diferenciar de otras empresas que tengan productos distintos? Pues imaginaros, siguiendo un poco con mi ejemplo, el vino gallego o los grelos, por ejemplo, ¿no? Simplemente para contaros algo que es muy cotidiano, ¿vale? ¿Cómo mi diferencio de los demás? Precisamente estableciendo una marca digital que puedo utilizar a través de una plataforma como LinkedIn, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer después? Pues evidentemente tengo que entender mapear quiénes son mis clientes actuales y, sobre todo, tener una estrategia clara de cuáles van a ser mis potenciales clientes, ¿vale? ¿Cómo van a saber de mí? No solo por un perfil estático que pueda tener en LinkedIn. Tengo que ser relevante, tengo que compartir cosas en la plataforma. Pues, por ejemplo, si me dedico, de nuevo, para seguir con el ejemplo de la empresa de alimentación, si he hecho algo particular en los últimos meses, he atendido alguna feria en particular que pueda ser interesante, pues eso es un post en toda regla en la plataforma. Quiero que la gente sepa que yo me sigo en el candelero, ¿vale? Que estoy sacando un nuevo producto que estoy probando y que estoy dando información sobre este producto en la red. Tengo que ser relevante en esa información que comparto. ¿De acuerdo? Soraya, perdoa que te interrumpa, pero Sí, fío sí. lo que apuntas. Hai que ser relevante, hai que interactuar, hai que publicar, pero entendo que hai que buscar a calidade, non publicar a calquera prezo, non estar a calquera prezo e non publicar cousas que ás veces se fai que nos poidan dar problemas, non? Hai noticias de Totalmente. actualidade que ás veces se comparten con alegría que un ve desde fora, non? Eu como xornalista digo, pero esta persoa que ten unha empresa, como se lle ocorre compartir isto, non? Que o mellor lle pode ter problemas con un sector da súa clientela, non? Hai que ter un pouco de Totalmente. inteligencia tamén. Totalmente, totalmente, Susana, muy buen punto además, ¿ok? La importancia aquí es entender, y este es el secreto de LinkedIn, ¿de acuerdo? Cuando nosotros creamos un perfil y invitamos a personas a nuestro perfil, pues evidentemente, cuando lo hacemos de primeras, vamos a invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del colegio, y esto lo hemos hecho todos y lo seguimos haciendo. Pero si yo tengo una empresa dedicada al sector de la alimentación o al sector logístico, por ejemplo, pues lo que yo quiero entender es qué es lo que hace mi competencia, qué es lo que hacen las grandes empresas que se dedican a este sector. Entonces voy a seguirlas, ¿de acuerdo? Luego voy a entender también quiénes son las personas que tienen más relevancia, los cargos que tienen más relevancia a la hora en estas empresas. Entonces voy a mandarles una invitación, no una invitación dándole a un clic y ya está. De nuevo, esto no es Instagram o esto no es Facebook, Sí. ¿ok? Voy a escribirle un pequeño mensaje diciéndole, mira, me pasa muchas veces a mí, por ejemplo, he visto en el Faro de Vigo una entrevista que me ha gustado un montón, te quisiera felicitar y quiero añadirte en mi red de contactos. Os puedo asegurar que casi nadie os va a decir que no, ¿de acuerdo? Porque os habéis presentado, habéis dado una razón y la gente no tendrá ningún problema en aceptaros. Y ahí es donde vamos a empezar a crecer nuestra red de contactos. Pero tenemos que ser, como bien has dicho, Susana, inteligente para entender a quién vamos a invitar. Muy atinado que apunta Miriam. En LinkedIn suele tenerse más cuidado para colgar cosas sin valor. Creo que ya están las redes sociales. Somos muy conscientes de que en LinkedIn estamos observados. Edi Pedro, toda la razón, Miriam. Yo actualmente tengo una pequeña empresa donde vendemos congelados y cuido mucho mis publicaciones, mis recomendaciones. Aunque sea pequeño, sé que hay potenciales conexiones. Absolutamente, absolutamente. Y esa es la clave. Como os estaba diciendo, cada vez que nosotros ampliamos nuestra red de contactos, pero de esta manera, siendo la audiencia que queremos, con la que queremos contactar, personas de nuestro sector, de nuestro ámbito, gente que tiene que ver con temas de liderazgo, gente que tiene que ver con temas, tenemos un montón de expertos, por ejemplo, en temas de plataformas de empleo al interno de LinkedIn. Todo esto se va a añadir a lo que sería el algoritmo de LinkedIn.
¿Y esto qué genera? Genera que automáticamente recibamos información relevante, evidentemente, porque tiene que ver con los grupos que seguimos, con las personas que hemos contactado, pero también nos da la posibilidad de ver personas nuevas que están fuera de nuestro alcance a la que podemos llegar, o sea, porque esto es súper importante, ¿de acuerdo? Y luego, una parte que también no debemos olvidar es que necesitamos construir estas relaciones de valor. Es decir, esto es como la amistad, de alguna manera, o como tener una planta, la tenemos que regar. Es decir, no quiere decir que porque tú le envíes una invitación a una persona, pues la vas a olvidar en el próximo año, ¿ok? Yo creo que es importante pues, que si esta persona, pues, por ejemplo, hace algún post interesante, comentemos, les sigamos un poco lo que es el contenido. Todo este tipo de cosas hace que construyamos realmente estas relaciones de valor. Otra cosa muy importante es que una vez que vean el tipo de contactos que tenemos, utilicemos esos contactos. Seguramente os habrá pasado alguna vez que pues queréis llegar a la empresa X y da la casualidad de que tenéis alguna persona en común que a lo mejor es una relación de segundo grado. Entonces, ¿cómo haces una introducción a esta empresa que queréis llegar? Pues evidentemente preguntáis a la persona que tenéis en segundo grado y decís, oye, quisiera tener una reunión contigo, que sepas que he trabajado con anterioridad con esta otra persona y no hay ningún problema. Es una manera perfecta de entablar una conversación. En todo caso, hablando de contactos, di Pedro, también hay muchos contactos que se tienen por tener. Yo entiendo lo que decís, pero también veo mucho postureo en lo que se publica en LinkedIn. A ver, no lle falta razón, ¿eh? Dice, Mamen, puedes tener algo de razón, Pedro, pero esos contactos a lo mejor a largo plazo traen algo. Ese postureo que dices es venta. Pues mira, debate muy interesante. En toda regla. Y es más, seguramente habréis visto, porque ha habido una explosión, sobre todo con el tema de, pues ya te digo, el después de pandemia, de mucha gente que se ha liado la manta a la cabeza y ha decidido, pues desde dejar el mundo laboral, digamos, clásico, de tener un trabajo remunerado y crear su propia empresa para ser, pues, gurús de las redes sociales y tener temas de coaching, de mentoring. Todo esto está súper de moda en este momento, ¿no? Y generalmente suele ser el tipo de perfil que, como decís, pues a veces puede generar un poco más de postureo, como decís vosotros, pero que realmente lo que está haciendo es intentar vender sus servicios en la plataforma, ¿de acuerdo? Evidentemente, para nosotros, como os digo, somos una plataforma viva, o sea, totalmente antiestática, y es como nos posicionamos. Y esta es la diapositiva que os quería demostrar, porque además es un ranking que se hace cada año comparándonos con otras redes sociales, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis aquí, año tras año, seguimos siendo la red social, la plataforma profesional, pues más creíble. ¿Vale? Y esto, pues evidentemente nos llena de orgullo a todos, ¿de acuerdo? La participación también está creciendo, como os decía antes, en muchas ocasiones cuando uno entraba en LinkedIn antes o cuando entra por primera vez o no lo conoce bien, pues tiene la intención de decir, pues bueno, yo me meto y meto mi currículum y ahí se queda, ¿no? Ahora mismo lo que vemos es que hay muchísima interacción al interno de la plataforma, muchas conversaciones, muchos grupos, muchos subgrupos, gente que utiliza la plataforma precisamente para eso, para establecer relaciones de calidad y para establecer relaciones que llevan a relaciones comerciales importantes, ¿de acuerdo? De hecho, pues las visitas a las páginas de LinkedIn, que la controlamos evidentemente de manera muy, muy diaria, pues se ha incrementado de manera brutal, más del 60%. Como os decía, el porcentaje de miembros que interactúan crece a más del 50% año tras año. Y sobre todo también vemos a profesionales que crean artículos de interés sobre, de nuevo, su sector, su servicio o el producto que ofrecen. Y aquí Mamen, quería llegar. perdón, Soraya, antes de que, claro. de que sigas. Mamen, que antes nos decía que ese postureo que se ve a veces en LinkedIn también é venta, pois apunta, yo encontré un socio en LinkedIn. Así que mira, foille ben, como tanta xente, non?
Estupendo, me alegro muchísimo. Fijaros, yo antes de la posición que tengo ahora, al interno de LinkedIn trabajaba en la parte de ventas de una solución que tenemos que se llama Sales Solutions, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir de ahí, pues para mí ha sido fundamental esa posibilidad, por ejemplo, para entrar en un mundo que para mí era bastante desconocido en el momento, que era el mundo de las escuelas de negocio, ¿no? Yo no tengo ningún máster, por ejemplo, ¿vale? No tengo ningún MBA ni temas de este tipo y, sin embargo, gracias a las conexiones establecidas en LinkedIn, pues he llegado a dar clases de ponencia en escuelas de negocio bastante importantes, pero para que os hagáis una idea de la relevancia que puede tener, ¿vale? Esta es una parte importante porque, como os decía, todos queremos vender, todos queremos mejorar las relaciones comerciales y eso, claro, está ahí, ¿vale? Todos tenemos nuestros targets. Pero para poder ser creíble en LinkedIn, ¿de dónde empieza todo? Pues empieza evidentemente de tener un perfil que sea un perfil real y creíble. Os habéis encontrado seguramente un montón de veces perfiles que no tienen fotografía o que tienen la fotografía típica del día de mi boda o con mi niño, que está genial, pero eso no es una fotografía, por ejemplo, profesional, ¿de acuerdo? O que prácticamente no hay ninguna presentación sobre la persona que tiene el perfil abierto, hay poquísimo sobre cuáles son mis tareas, por ejemplo, a día de hoy en la posición que ocupo. Nos tenemos que preocupar de ser muy precisos a la hora de compartir esa información y que cuando tengamos ese perfil sea un perfil atractivo, que la gente diga, caramba, quiero hablar con Miriam, ¿vale? O estoy buscando trabajo y creo que ella puede ser la reclutadora que pueda ayudarme en lo que estoy buscando, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, es súper importante que eso lo midamos. Saber venderse. Totalmente, totalmente. Que suena feo, a veces, porque además yo creo que es un poco como que suena más a cultura anglosajona a veces, ¿no? Pero no es así, lo necesitamos todos y más ahora que estamos todos interconectados. ¿Por qué es importante, como os decía antes? Bueno, pues porque esto no me voy a cansar nunca de repetirlo, pero es que el perfil de LinkedIn no es tu currículum, ¿ok? Es tu reputación online. Es decir, evidentemente en mi currículum, pues imaginaros, yo, si veis mi currículum ahora mismo, pues como todo hijo de vecino, pues yo he tenido mis trabajos en todo tipo de ámbitos antes de llegar al mundo profesional. Cuando estaba estudiando, pues no sé, fui camarera, trabajé para el Celta en un momento, o sea, eso no está en mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Me siento muy orgullosa de todo ello, pero no es relevante para lo que estoy haciendo ahora, ¿de acuerdo? Lo que necesitamos es crear nuestra reputación online para lo que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Evidentemente, dime, Susana. Nada, que dice Esther, o fío do que dice, que van apuntando cousas e eu quero apuntalas tamén, porque parece moi importante. Di Esther, cuidar mi perfil me sirvió para dar un cambio importante, non? Que ten todo que ver co que estás apuntando ti, non? Es que es básico, absolutamente básico. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, y de nuevo estos son datos que recogemos de manera trimestral, el 49% de los compradores van a ir a ver al perfil. O sea, lo van a ver sí o sí. Y de estos 49%, el 50% suele evitar perfiles incompletos. Es decir, a lo mejor va a ver el nombre, pero si no ve nada, pasa absolutamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Queremos mejorar esta reputación online, esta marca personal. ¿Y para qué? Pues para atraer nuevos clientes, para atraer nuevas relaciones, nuevos partners, como decía nuestra compañera antes. ¿De acuerdo? Y esta es la manera en la cual hoy pues, el B2B suele funcionar, el business to business, ¿de acuerdo? Cómo interactuar con nuestros compradores, ¿vale? Y luego yo creo que es importante pues, compartir y crear, ¿de acuerdo? Y un poco, como decíamos, ¿no? Sobre todo con las personas que comentaban el tema del postureo. Nosotros decimos que la clave del éxito del perfil suele estar en la medida de que al menos el 70% de lo que tú compartas sea un contenido profesional. Es decir, pueden ser noticias que sean importantes para ti o para tu sector,
Pueden ser, pues como os decía antes, a veces es una simple fotografía con un cliente en el cual agradecéis a ese cliente pues la labor que estáis haciendo. Temas muy, muy concretos, pero que son todos dedicados al tema profesional. Y luego, evidentemente, hay un 30% personal que desde mi punto de vista, a día de hoy, está bastante más enlazado con todo lo que tiene que ver o lo que llamamos los soft skills o inteligencia emocional o el nuevo liderazgo, ¿no? Que está muy, muy, muy ligado al webinar de la semana pasada que tuvo Santiago, ¿no? Digamos que todo lo que tiene que ver con la vieja escuela de, pues, bueno, el típico fundador de empresa o presidente de empresa, pues muy recto y muy estricto, pues sabéis que el mundo no funciona así a día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tenga que ver con cosas que hagáis en vuestro trabajo, que van más allá de pues lo que es el trabajo en sí, pero que tienen que ver con el trabajo, pues por ejemplo, cómo cuidáis a vuestros empleados, qué tipo de cosas hacéis para pues fomentar la felicidad al interno de vuestra empresa y que la gente esté contenta con vosotros. Eso atrae muchísimo a futuros candidatos, a futuros compradores, ¿no? Porque de nuevo os ayudará a incrementar vuestra credibilidad como empresa. Yo quiero trabajar ahí, ¿ok? Os pongo por ejemplo, quizás os suene alguno de vosotros. Evidentemente no puedo dar el nombre, pero una de las empresas de seguros más importantes del país hace un par de años tuvo una iniciativa que empezó en LinkedIn y que se llamaba, era un hashtag, me gusta trabajar aquí, ¿vale? Algo tan sencillo como eso generó en el Departamento de Recursos Humanos pues bueno, un volumen de currículos y de gente que quería realmente trabajar allí brutal, ¿vale? Porque ese hashtag iba acompañado en la plataforma de cosas que hacían precisamente para cuidar a los empleados. Pues, por ejemplo, una vez al mes tenemos al interno de la empresa, o tenían al interno de la empresa, un día que era para aprender. ¿Y qué es lo que hacían? Traían a personas externas para hacer charlas, hacían días muy interactivos entre departamentos para entender en qué punto estaban, con lo cual, pues por ejemplo, lo típico que decimos en las empresas, ¿no? Que el de ventas no se habla con el de marketing o con el de recursos humanos. Intentaban cubrir esos gaps que tenían, ¿no? Y eso funcionó de una manera brutal gracias a la plataforma. Ellos tenían posiciones abiertas que cubrieron enseguida, pero simplemente para daros una idea de que ese 30% suele tener una parte, por eso decimos personal, pero que tiene que ver evidentemente con cómo os comportáis como empresa. Es personal, pero realmente es profesional, ¿no? Realmente Claro. está todo enfocado al mundo de la empresa. Personal Correcto. que no nos lleve a equívocos, ¿no? Compartir cosas sobre nuestra vida que no interesan al cliente, me refiero. Correcto. Sí es verdad que dentro de este liderazgo positivo, ¿no? En el que estamos todos ahora mismo metidos, pues se habla mucho de la vulnerabilidad de los líderes, ¿no? Seguramente, pues veréis, hay muchos líderes que se unen a campañas de solidaridad o se unen a campañas de fomento, pues por ejemplo, pues no lo sé, el tema de tener pues, a más mujeres al interno de la organización, que es algo súper positivo, o no discriminar por razones de edad, también a los empleados. O sea, este tipo de causas, sí es verdad que cuando tú ves a un líder o a una persona de una pyme que realmente fomenta este tipo de mensajes, de nuevo, no os podéis imaginar la cantidad de personas que genera, que quieren entender qué es lo que hace esa empresa, a qué se dedica, cómo pueden tener contacto con esa persona, porque es súper importante entender que tienen una razón social también, además de una razón comercial, ¿vale? Por eso decimos, no seas un robot, ¿vale? O sea, no todo tiene que ser mega, hay que tener, evidentemente, hay que ser cuidadoso con lo que se escribe, porque tenemos un fin muy claro, pero tenemos que ser reales. Para ser creíbles tenemos que ser reales, ¿de acuerdo? Y tenemos de nuevo que interactuar. Y bueno, hasta aquí ha llegado las slides que había hecho, las diapositivas, pero veo que han echado un montón de preguntas también. Bueno, moitas cousas que nos suxire todo o que dixeches. Eu por empezar por algunha das cousas
prometo que en canto remate voume facer un perfil de LinkedIn, porque eu non o teño. Era algo que tiña pendente, no que xa teño pensado moitas veces, e prometo que hoxe voume poñer, Soraya, porque doume conta que é unha pata que fraqueo, que me pode axudar efectivamente na miña actividade profesional, para que tamén para esas reclutadores que buscan os mellores xornalistas que moderen este tipo de encontros. Pois mira, aí xa me pode axudar. Pero por empezar polo último, que estamos falando de cousas persoais, eu poñoche en situación e ti me dis se che parece que iso aporta ou non a unha empresa. Unha empresa na que, por exemplo, o líder fai o Camiño de Santiago, isto pasa moitas veces, non? Ese contido no perfil de LinkedIn como publicación, eso aporta ou non aporta? Ver que esa persoa ten esa dimensión, pues, que fai o Camiño de Santiago e que conta, por exemplo, esa peregrinación. Por poñerche un exemplo. A ver, te digo una cosa, Susana. Todo depende de lo que, o sea, qué es lo que a ti te ha generado esa experiencia. Porque hay gente que, por ejemplo, utiliza una experiencia como hacer el Camino de Santiago porque ha habido un cambio importante en su vida, ¿ok? O porque quiere tener un cambio importante en su vida. Y hay líderes que a lo mejor comparten ese tipo de cosas para anunciar algún cambio importante al interno de su empresa, por ejemplo, ¿ok? Y utilizan esa comparación con algo que ha sucedido en su vida real. Te doy ejemplos. El típico fundador de empresa que, bueno, están a punto de realizar cambios, se va a jubilar o de repente van a lanzar una nueva línea de productos que quieren promocionar y utiliza esa parte personal con un post donde evidentemente pues habla del Camino de Santiago como una manera de hacer una analogía con lo que está sucediendo en su empresa. Entonces sí, lo pondría. Si yo pongo, me hago el Camino de Santiago porque me he hecho 2 semanas de vacaciones estupendas y quería conocer Galicia, pues evidentemente te digo que no. Bueno, claro, ese pode ser un argumento, que seguramente terá utilizado moita xente, non? No perfil da súa... A ver, porque LinkedIn. Si yo me dedico a ser guía turística, que hay un montón al interno, y algunos muy buenos y gallegos, además, al interno de LinkedIn, no, pues vas a ver perfiles que son maravillosos, porque tienen un montón de fotografías sobre Galicia, te recomiendan cosas. En ese sector sí tiene relevancia, en el mío absolutamente no, si no lo hago de una manera correcta. Así que sentidiño, esa é a clave, non? Como todo. Sí, sí. A ver que nos di Pedro. Yo también voy a hacerme un perfil, que está como a min, Pedro, pero por dónde empiezo? E dime tamén, dinos tamén. Desde mi empresa, que como os decía antes es de congelados, querríamos aprender a posicionarnos mejor. Hemos encontrado contactos interesantes como nuevos proveedores, pero conseguimos llegar a nueva clientela. ¿Cómo podríamos mejorar? Así que, bueno, ¿por dónde empieza? ¿Cómo mejorar? Claro, en primer lugar, el perfil, de nuevo, tú como responsable de la empresa, como trabajador, y no solo tú, aunque porque seas responsable, yo trabajando en esa empresa, lo ideal sería que todos tuviésemos un perfil de LinkedIn. ¿Por qué? Porque, de nuevo, nos convertimos en embajadores de esa empresa a nivel reputación online. Tú como responsable, evidentemente, lo que te encantaría además, entiendo, sería tener una página de empresa donde si yo voy a buscar filtro congelados, Galicia, pues evidentemente me aparezcas como una opción, ¿vale? Y evidentemente para que esto suceda, de nuevo, tenemos que enriquecer el número de contactos que tenemos, el número de grupos que podamos tener al interno de LinkedIn que estén asociados al sector, y el algoritmo nos va a ayudar a trabajar y a conocer nuevos contactos para que esto suceda. Evidentemente, a nivel empresarial, si ya queremos tener pues una página de empresa, digamos, cualquiera que podáis coger en LinkedIn que son públicas, cuando tengáis el perfil las vais a ver que hay algunas muy chulas. Evidentemente esto ya sería un servicio de pago y bueno, tenemos un montón de gente que se dedica a hacer consultoría sobre estos temas, ¿vale? Pero así, a nivel gratuito, primero necesitamos nosotros como persona asociar eso a nuestra empresa y ojo con una cosa, que esto es un error que comete casi todo el mundo. Si trabajáis en una empresa, por favor, no uséis vuestra dirección de correo electrónico personal, ¿vale? Porque se suele ver como bastante poco profesional. Es decir, tú, Susana, que eres periodista
y que, bueno, a lo mejor es autónoma, no lo sé, ¿vale? Evidentemente es completamente normal que uses tu correo personal, pero si tú trabajas en una empresa, por favor, usa el correo de la empresa. Porque Parece algo menor, pero non é, realmente ten a súa importancia, non? No, porque además, de nuevo, tiene que ver con la credibilidad, con que el perfil que yo estoy viendo realmente no me está contando ninguna historia. O sea, realmente si yo le escribo, yo estoy hablando con esta persona de la empresa A y para mí es importante seguir esta conversación. Bueno, a persoa que teña empresa de conchelados é María, que dixen Pedro é María. Pero bueno, Vale. Esther que di, e teño tamén aí un anónimo tamén pendente, pero Esther di, e si tenemos que ser reales, por que hai ese postureo que decía Pedro? Pois non sei, pero postureo tamén nos gusta moito. A ver, lo del postureo, te puedo decir una cosa, de nuevo, para mí que utilizo la herramienta todos los días, seguramente, como os decía, la veo más en lo que son sectores muy determinados que tienen que ver, pues eso, me dedico al marketing y tengo una empresa de marketing y evidentemente pues la imagen es importante para mí, las cosas que hago. O sea, depende mucho del sector, ¿vale? Porque si yo veo al sector sanitario, veo poco postureo ahí, o a las farmacéuticas, o sea, en absoluto hay postureo en ese tipo de industria, ¿sabes? De nuevo, os dais cuenta que la información que vais a ver en LinkedIn la vais a decidir vosotros con el tipo de contactos que vais a invitar. O sea, ahora mismo cuando os hagáis el perfil, de nuevo, veréis que lo típico, y lo vais a hacer porque lo hemos hecho todos. Por favor, invitadme, ¿eh? Y así veis un poco la diferencia entre un perfil, digamos, hecho en estos días y un perfil a nivel profesional, ¿vale? Y vais a ver precisamente cómo dependiendo de la industria en la cual estemos, pues el contenido es muy distinto, la verdad, muy, muy distinto. A ver, me gusta la idea de potenciar la parte de competencias personales, apuntan por aquí, ya que no tengo titulación, pero ¿cómo hacerlo sin perder profesionalidad? Pues mira, ahora mismo, y además lo vemos en los periódicos todos los días, ¿ok? Se dice que hay ciertas profesiones que son dificilísimas de encontrar, ¿vale? Y seguramente si yo tengo un título de derecho, sin menospreciar a la gente que ha hecho derecho, ¿ok? Si alguien necesita, una empresa necesita un tornero, lo que va a necesitar es a alguien que tenga capacidades para ser tornero, ¿vale? O sea, aquí la cuestión es que, de nuevo, la industria marca lo que realmente necesita y sabemos perfectamente que hay perfiles que no se cubren porque no son capaces de encontrar a personas con esas capacidades. En muchas ocasiones no las encontramos porque no se venden esas personas en plataformas online. Y es una pena realmente, ¿de acuerdo? Están perdendo unha grande oportunidade, efectivamente. Máis cousas, si non se permiten los mensajes masivos, como decías antes, ¿cómo podríamos llegar a un gran volumen de personas para promocionar nuestro negocio? Me encanta esta pregunta, porque Sí, esta nos la hacen siempre. Esta es maravillosa, ¿vale? Porque esta tiene mucho que ver con la posibilidad de usar la plataforma, por ejemplo, para hacer lo que estamos haciendo esta noche. Es decir, si yo mando un email masivo, aburriendo a la gente, mandando 3 emails masivos en 3 semanas, no me va a ver ni Dios, y perdonad la expresión, ¿vale? No me va a ver nadie, porque la gente está harta de recibir mensajes que no tienen ningún contenido, que sea relevante, que son todos el mismo título, el mismo contenido largo, tedioso, que lo ves en el móvil y haces así, lo mueves, no lo ves. Directamente. Non lees, non chegas a ler. No lo lees porque son todos iguales y me da igual lo que vendas, son todos iguales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con LinkedIn? Pues precisamente si yo te pido un contacto y añado en ese contacto por qué quiero invitarte, ¿vale? Que como te digo, generalmente en muchas ocasiones tú invitas pues por eso, porque hemos estudiado juntos o hemos trabajado juntos en el pasado o conocemos a alguien en común y, oye, te he visto en la plataforma y me apetecería un montón contactar contigo. Pero además de esto, también lo hacemos porque básicamente lo que necesitamos es, de nuevo, ser creíbles en la plataforma, ¿vale? Entonces, es súper importante que cuando hagamos estas cosas
no perdamos la esencia de lo que somos. Y de nuevo, con las campañas masivas, por eso completamente están prohibidas al interno de LinkedIn, tiene mucho más efecto que yo, María, que tengo una empresa de congelados, quiero hacer un evento para promocionar mis congelados ahora que empieza la campaña de Navidad, ¿vale? Y quiero tener muy claro cuáles son los productos que ahora mismo tengo, que son fantásticos, y quiero llegar a venderlos, pues no lo sé, a Madrid, por ejemplo, ¿vale? Pues ¿por qué no utilizo la plataforma para anunciar que voy a hacer esto? Es decir, que voy a tener la posibilidad de que en el próximo evento que pueda realizar, que puede ser de nuevo como esto que estamos haciendo esta noche, que puede ser una cosa online, pues que yo tenga una campaña dedicada exclusivamente a la Navidad y que quiero recoger, o sea, quiero que esto se extienda por personas que están fuera del ámbito en el que yo suelo vender, por ejemplo, ¿vale? O sea, es importantísimo que utilicemos la plataforma para esto, para promocionarnos, no solo para invadir el espacio de las personas atacándolas con correos electrónicos que no tienen ningún sentido. Si yo quiero ir a alguien, voy a alguien directamente y por eso es importante esa personalización al interno de LinkedIn. Bueno, esta parece a mí interesantísima, encántame. Yo me cambié la foto de perfil, antes no tenía y marcó la diferencia, pero ¿por qué es tan importante la foto? Me sentí juzgada por mi imagen. Este también es un debate muy interesante. Ah, totalmente. Pero ¿sabes lo que aporta la foto? Cercanía. Se dice siempre que las ventas funcionan porque la gente compramos a la gente. Y si yo no veo una foto, no juzgo la imagen en absoluto, ¿ok? Lo que juzgo es la posibilidad de que yo sé que en ese perfil frío que está en Internet hay una persona detrás. Y esa es la credibilidad que te da. No tiene nada que ver con la imagen, en absoluto. Muy interesante. ¿Hay otras redes profesionales o no que complementen a LinkedIn? A ver, en este momento sí es verdad que hay otras redes profesionales, pero se dedican exclusivamente al tema de reclutamiento, ¿vale? Una plataforma, en este caso profesional, 360 grados, como decimos nosotros, pues la verdad, en este momento no tenemos una competencia real, esto es cierto. Qué suerte escucharte, Soraya. Dinos un asistente anónimo. Gracias por abrirnos los ojos a los que todavía no nos atrevimos a dar el paso. A ver si hoxe algúns Os de quiero nós... ver a todos, ¿eh? Os voy a aceptar a todos, así que por favor, a crear ese perfil. Bueno, a ver, outra máis. En LinkedIn hai posibilidade de facer campañas promocionais de pago? Sí que la hay y hay una parte del negocio, que esto quizás no he querido ir tan derecha al tema de cómo funcionamos internamente, pero LinkedIn tiene 3 líneas de negocio, ¿vale? Somos muy conocidos por la parte de talento, el reclutamiento, evidentemente, pero tenemos las 2 líneas de negocio que son igualmente muy interesantes. Una, la parte de ventas, como os decía, la llamamos Sales Solutions, donde yo he trabajado con anterioridad también. Y otra es la parte de Marketing Solutions, que digamos que ahí sí tenemos competencia, ¿vale? Y nuestra competencia fundamental es Google AdWords. O sea, estamos, digamos, los dos en un espacio similar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí hay la posibilidad de hacer campañas, pero de nuevo, son campañas que están bastante, digamos, acotadas, ¿ok? Y depende un poco, son muy customizadas, porque depende un poco del tamaño de la empresa, de la audiencia que queramos, a la cual queramos llegar, la tempística también que queramos hacer, para que no sean súper recurrentes y aburramos literalmente a las personas con estas campañas. Bueno, eso, como decías ti, xa é máis avanzado, non? Por Xa supuesto. para que tamén os hai, por suposto, hoxe no encontro de hoxe. Bueno, unha cousa da que tamén sempre se fala, a cantidade de xente que nos segue. Supoño que non podemos, entendo, obsesionarnos ca xente que nos segue, como nos pasa ou lles pasa a moitas persoas no Instagram ou en outras redes sociais, onde o importante é canta xente nos segue, porque aquí supoño que o importante é que nos siga xente que nos interesa que nos siga, non? Absolutamente. Buscamos algo determinado, non? Absolutamente, pero sí es verdad, y tengo que ser muy sincera con esto,
que el algoritmo funciona muchísimo mejor si tienes más de 500 conexiones que si tienes menos. Pero es una cuestión del funcionamiento del algoritmo, ¿ok? Y estamos hablando, como te digo, de conexiones de relevancia, que lo hacemos todos, ¿eh? Los típicos 50 primeros, familia, amigos, compañeros del cole, del trabajo, y todos tenemos esta gente, ¿vale? Pero todo lo demás tiene que ser relevante a nuestra profesión, a donde queremos llegar, etcétera, etcétera. Mais, ¿el tamaño de las empresas que hay en LinkedIn importa? ¿Por qué parece que siempre destacan las mismas? ¿O es que se les posiciona mejor? A ver, de nuevo, si tú piensas en una empresa, pues me viene a la cabeza Banco Santander, ¿vale? Es una empresa gigantesca que tiene miles y miles de empleados. Como clientes, pues evidentemente, de nuevo, ¿cuál es la política que hay detrás? Que cada una de las personas que trabaja en el banco sea un embajador del banco, por ejemplo, ¿ok? Y evidentemente el número de empleados hace que inunden mucho más de contenido la plataforma. Eso no significa que las pymes, y de hecho yo ahora mismo me dedico exclusivamente a las pymes en todos los mercados que has nombrado antes, estén presentes y cada vez más intenten diferenciarse de nuevo. ¿Ok? Moi ben. Outra cuestión tamén interesante, a ver qué dis, Soraya. Una empresa con un producto tradicional y con seguridad en su mercado está muerta si no tiene en cuenta el social selling, si no tiene presencia en red o el digital selling, como decíamos hai un momentiño na charla. A Está ver, morta. nunca se puede generalizar, ¿vale? Pero sí es verdad que cualquier empresa, no importa a lo que se dedique, es prácticamente imposible que siga en el tiempo si solo tiene clientes de base instalada, como decimos nosotros, es decir, los clientes de toda la vida. O sea, necesitamos Isto é generar, así, hai que decirlo como é, non? necesitamos generar clientes nuevos. Estas personas, pues por desgracia, los años pasan, circunstancias cambian, hay cambios internos a nivel también de responsables internos de estas empresas, y lo que hace 2 años era algo apalabrado y que funcionaba fenomenal, si hay algún cambio interno en esta empresa, puede modificarlo todo. No podemos fiarnos al 100% solo y exclusivamente de los clientes que tenemos habitualmente. Necesitamos generar siempre nuevos clientes. Bueno, todo está moi globalizado, apuntan tamén, hai moita publicidade e competencia, por onde empezar a destacar o noso produto? Bueno, aquí voy a tirar para tierra. Primero la calidad, ¿vale? Necesitamos creernos nosotros mismos que lo que tenemos es un producto de calidad excelente, ¿vale? Y enseñarlo, promocionarlo. Pero promocionarlo no quiere decir hacer una campaña en la tele o en la radio. Promocionarlo quiere decir absolutamente que, por ejemplo, en mi perfil de LinkedIn yo tenga comentarios de clientes que dicen, oye, pues el producto que tiene Marta es fantástico, o este servicio que me ha dado María es estupendo. Si veis en LinkedIn, y lo vais a ver también, si vais a ver mi perfil, por ejemplo, todo el tema de referencias es algo que está día a día y que se mira muchísimo también. Eu comprobei no hoxe, que vin algunha opinión sobre un pouco que era traballar contigo, sorprendeme porque opinións amplas, teñen moita importancia tamén, non? A xente vai ler estas opinións. Sí, sí, totalmente, totalmente las va a leer y ahí hay espacio un poco para todo, ¿no? Porque, bueno, además siempre es importante aprender y mejorar con el feedback constructivo que te dan los demás, ¿no? Bueno, ás veces o feedback é destructivo, Soraya, porque hai xente de todo tipo. Iso tamén Susana, ocorre. te repito, yo creo que para eso ya tenemos Twitter. O sea que en LinkedIn ese tipo de cosas generalmente no tienen cabida, de verdad. Hai unhas normas moi firmes, non? Neste Correcto, sentido. Un correcto. control, non? Do que se publica tamén, non? Lo hay y muchísimo, y hasta el punto de que cuando hay algún tipo de gente que intenta pasarlo, para Se ser corta. muy honesta, se corta y ese perfil desaparece. Bueno, apúntanos tamén por aquí. ¿Cuánta falta hace escuchar lo que dice Soraya? Parece que tenemos miedo a salir a redes y el futuro está aí, non? Bueno, pues xa o dicías, non?
Totalmente, y ya no solo el futuro, es como trabajamos en muchas ocasiones a día de hoy. Y de nuevo, o sea, a veces nos entristece ver que hay empresas que están haciendo labores maravillosas, pero que se concentran tanto en lo que es el ámbito local, que es una pena que no se conozcan en otros ámbitos, ¿no? Y ya te hablo de otras regiones de España o fuera de Europa. Es algo que de verdad hay muchísimo talento en Galicia y tenemos que sacarlo más. Bueno, te he seguido estos días y qué gran perfil, enhorabuena. Aunque sí me sorprendió que apenas pones tu formación. Si no es mucho preguntar, ¿por qué? Pues también es muy interesante saberlo. Pues de nuevo, porque si yo me comparo con otras personas, yo tengo un título universitario, estudié en la Universidad de Vigo, estuve un año en la Universidad de Barcelona, tengo un título universitario de lo más común y corriente, administración de empresas. Yo creo que la mitad del país, cuando yo era más joven, hicimos la misma carrera, ¿vale? Y tampoco tengo mucho más que destacar ahí, porque enseguida tomé la decisión, yo quería irme fuera, o sea, soy hija y nieta de migrantes, con lo cual yo nací en Holanda también, luego viví en Galicia pues hasta los 22, 23 años. Y, y Esas bueno, cousas contan tamén, esas cousas importan, sabelas, por yo exemplo. siempre lo pongo en la presentación, en mi introducción. ¿Sabes por qué? Porque para mí es una manera de mostrar también la apertura mental y la capacidad de ser flexible ante otras culturas, adaptarse a otras personas distintas. Todo este tema de la diversidad y la adaptación para mí es súper Suma. importante, sobre todo en esta época del liderazgo, digamos, mucho más real, mucho más humano. ¿De acuerdo? Y además porque es mi vida real, o sea, es muy fácil para mí hablar de estos temas, pero desde luego la parte académica, digo la verdad, o sea, no tengo mucho más que destacar porque tampoco me ha dado mucho más tiempo, o sea, hice mi carrera, la terminé, pues como muchos de nosotros, bueno, me vine a Irlanda porque quería mejorar mi inglés y bueno, mi intención era quedarme un añito y ganar un poco de dinero y volverme a casa y bueno, han pasado casi 20 años. Sí, bueno, a vida, non? Que sempre ten esas cousas Claro. inesperadas. Mira, unha cousa que se me ocorre. Unha empresa pois, de xente xa de maior, que leve moitos anos, pero que teña Ujú. o seu mercado, que teña un bo produto, que queira seguir adiante, pois o mellor cos fillos non, pero que queira seguir. Pero de persoas que están moi alonxadas de todo este mundo da internet e pois, o mellor xente que non está moi metida nisto. Compensa contratar a alguén que che leve todos estes temas? Se teña a túa empresa ben posicionada na rede, é un gasto que compensa facer se ti non podes asumilo por ti mesmo, porque haberá moita xente que non poida. A ver, yo creo que es un tema, evidentemente siempre hay que valorarlo, ¿ok? Siempre hay que entender sobre todo con qué enfoque quiero hacer yo eso. Es decir, lo quiero hacer para, evidentemente, tener esa presencia que todo el mundo necesita, porque realmente ahora mismo mi empresa pues, se encuentra en una fase en la cual, pues de nuevo, no corren buenos tiempos para ninguno de nosotros, pero oye, el mundo sigue y la gente sigue hacia adelante y quiero establecer o expandir alguna parte de mi negocio. Ahí absolutamente sí, ¿vale? Necesitamos seguir activos en nuestras empresas. No podemos quedarnos obsoletos con lo que hacíamos antes. Entonces, sí es importante tener a alguien al que podamos formar, porque a veces la gente piensa, madre mía, me tengo que poner un gasto porque tengo que coger una persona dedicada solamente a esto. A veces no nos damos cuenta que tenemos ya gente en la empresa a la que podríamos formar para hacer ese trabajo. Bueno, pois sí, pois claro que sí. Aproveitar o que se ten, non mellor, non? Totalmente. O sea, yo aquí veo las dos vertientes. Depende un poco qué es lo que quiero hacer yo con mi empresa. Si yo no tengo el tiempo, pues es algo que para mí, evidentemente, pues oye, no hemos crecido todos en este mundo digital, me cuesta más. Hagamos una pensada precisamente en eso. ¿Merece la pena que una persona se dedique exclusivamente a esto o realmente puedo yo ayudar a formar a otra persona para que lleve estos temas en mi empresa? Bueno, pues sí, un apunte interesante. Bueno, Marta, dinos, gracias, Soraya, gracias por acercarnos conceptos que veían lejanos e complicados. Hai moita xente que xa leva en LinkedIn moitísimos anos e que o ten dominado, pero xa ves que a moitos, Soraya, pois
Aínda nos recoñecendo a importancia que ten, non? Pois aínda nos resulta o mellor descoñecida, non? Isto sabes que en Galicia segue pasando, incluso de xente nova, Sí, sí, y muchas veces te repito, es desconfianza sobre todo, porque cuando hablamos del mundo social, pues de nuevo, juntamos a todos en el mismo cesto. Y evidentemente, pues fíjate, yo tengo 2 hijas adolescentes, casi, y para mí el tema de las redes sociales es pues algo en el cual ocupo mucho tiempo, porque quiero que ellas sean conscientes de por qué me niego a que tengan un TikTok, por ejemplo, porque una de ellas tiene 13 años y no me parece una edad para que esté en una plataforma de este tipo. O sea, es el saber, el conocer, ¿de acuerdo? En este caso, de nuevo, con la plataforma digital de LinkedIn, es al 100% una plataforma profesional. Con lo cual, ahí tengo que ser muy consciente, como bien decías tú antes, Susana, o sea, hay temas de mi vida personal que a nadie le interesan en mi ámbito profesional, ¿de acuerdo? Y es muy importante separar estos dos aspectos. Bueno, antes falábamos de se estaría ben ou non, se é conveniente ou non contratar o mellor alguén que nos poida axudar, se nós non dominamos todo isto da rede e tal, e apunta por aquí un asistente anónimo, di, pero se alguén o fai por nós, quizáis se perda a credibilidade. A ver, muy buena pregunta esto, pero ¿cómo? O sea, no es que la persona que tenga el perfil le dé acceso a otra persona para que escriba por él, ojo. O que queira, non é así, non? Efectivamente. Non hai carta branca. No hay carta blanca, absolutamente no, ¿ok? Lo que solemos hacer con estas personas es, pues por ejemplo, que nos crean el contenido de nuestra página de empresa, que nos suben pues las fotos, las posiciones. Es un trabajo bastante más administrativo desde ese punto de vista. Yo, con mi perfil personal, no es que te dé a ti acceso a que escribas lo que te dé la gana sobre mi perfil, sigue siendo algo muy privado. Cuando hablamos de alguien que gestione este interés, tiene que ver sobre todo en el ámbito laborativo, en el ámbito de la empresa, ¿de acuerdo? Y que esté constantemente, pues por ejemplo, de nuevo, alabando un poco qué acciones hacemos al interno de la empresa, ¿no? Pues mira, fíjate, una cosa que me viene ahora a la cabeza, cuando entra una persona nueva en la empresa, o cuando alguien se va de la empresa, ¿ok? Esto generalmente antes era como algo, uff, madre mía, ¿no? Estas cosas no se dicen. Y sin embargo ahora es una oportunidad en la cual tú te alegras porque alguien se va de la empresa, a lo mejor se va a otra empresa, no pasa nada, ¿ok? Pero ha sido un trabajador, una trabajadora importante, la persona que era su jefe pues escribe algo bonito sobre esta persona. Esto dice mucho de la cultura de esa empresa, ¿no? Hay una cultura de pues eso, fraternidad, es una empresa que realmente valora a las empleadas y a las personas. De gratitude tamén, non? Claro, totalmente. Bueno, so que tamén se transmiten valores, non? Que algo do que falábamos tamén con Santiago hai uns Es días. muy importante, porque lo que está demostrado es que la gente va a trabajar mejor y más y mucho más tiempo en empresas donde se sientan valorados. Y esto es así, o sea, es matemática pura, o sea, no es una percepción. Esto lo estamos viendo en los últimos años y sobre todo yo creo que crea dinámicas que son mucho más favorecedoras para todos nosotros, desde la persona que evidentemente es el fundador de la empresa hasta los empleados y los compradores de productos de esa empresa. Bueno, María dice, gracias, Soraya, ha sido moi enriquecedor e apunta unha pregunta que xa fomos contestando, non? Un pouco por incidir niso porque é algo que nos preocupa a todos, non? O feito de dicir, teño que publicar. Bueno, dice María, será mejor menos cantidad de publicaciones ou interacciones e maior calidad, non? Siempre, Hai que encontrar María. o ritmo, non? Siempre, María, siempre. Y además, de nuevo, aquí te darás cuenta de la diferencia entre sectores. Hay sectores pues, mucho más conservadores cuando hacen este tipo de contenido, pues porque están mucho más reglamentados, el tipo de información que pueden compartir, pues me vienen en mente las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Son sectores mucho más regulados y evidentemente si tú te vas a seguir estas empresas, pues tienen muchas menos publicaciones que una empresa que se dedique de nuevo al e-commerce o al marketing o a temas de este tipo. Pero al 100% lo que has dicho, la calidad, no la cantidad.
E unha pregunta que me fago eu, se eu teño unha empresa e non sei moi ben como, bueno, pois un pouco como posicionarme en LinkedIn, pero teño outras empresas non da competencia, porque mellor son máis maiores, máis grandes que a miña, está ben que de alguna maneira me fixen esas empresas, Siempre, os modelos que me gustan, buscar un modelo que me guste e decir, pois vou ver que fai esta empresa e eu vou intentar facer siempre, algo parecido, buscar siempre. o modelo, non? Y de En vez hecho, das influencers, como se fai total, noutras redes, total, aquí Susana. empresas, non? Total, fíjate, si te vas a mi perfil también, yo sigo a personas que no tienen nada que ver con lo que yo hago, ¿vale? Pero para mí son referentes, son personas que me inspiran, ¿de acuerdo? Y pasa lo mismo con grupos a los que yo sigo, ¿de acuerdo? Hay grupos, pues bueno, nosotros como LinkedIn somos parte del grupo Microsoft, ¿vale? Pertenecemos a Microsoft desde 2016. Pero yo sigo a empresas que son competidoras de Microsoft, porque para mí es súper importante entender lo que dices tú, qué modelos, qué cosas, qué información comparten, que digo, caramba, qué bien lo están haciendo. A lo mejor puede ser algo que yo puedo aplicar en mi día a día también. Eso es estupendo. E de algún xeito tamén o contrario, cousas que me chirrían, que Sí, vexo que non total, me gustan, e dicir, bueno, pois eu quero alonxarme disto, isto non é o camiño que eu quero seguir, non? Ou isto me pode total. prexudicar. Total, absolutamente, absolutamente. Pero te digo, va a ser más difícil que encuentres este tipo de situaciones por el rigor que existe en la propia plataforma. Pola o propio funcionamento. Uh-huh. Bueno, en todo caso, Soraya, estamos falando de cousas que levan tempo. Ah, sí, sí, sí. Canto tempo necesitamos para ter Esto no se ben hace de la noche a atendido la mañana. o noso perfil de LinkedIn? No, Canto tempo? es una maratón, no es una carrera esto, ¿vale? Esto hay que guardar las fuerzas porque, de nuevo, primero tenemos que empezar y ser muy conscientes del perfil que tenemos. Y esto requiere sus horas de trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no? Pedir feedback también. Nuestros compañeros de trabajo, la gente que, oye, ¿qué te parece a ti? Y seguramente que 4 ojos ven más que 2, esto siempre, ¿vale? Entonces, esto es lo primero. Luego, como os decía, ¿cómo voy a enriquecer mi red de contactos? También lleva su tiempo, porque necesito buscar, yo siempre aconsejo buscar por empresas. Si hay empresas que particularmente, pues no lo sé, me viene en mente ahora otra empresa de banca que tiene un programa que a mí me apasiona y siempre lo sigo, que se llama Aprendemos Juntos, ¿vale? Y es un programa que habla de todo tipo de temas y yo particularmente sigo esos temas, ¿vale? Entonces me voy a buscar la empresa y ahí me busco los perfiles a los que yo creo que puedo llegar, ¿no? Que no conozco para nada, en absoluto, ¿vale? Pero que pueden ser perfiles que me puedan interesar, pues directores de recursos humanos o gente que lleve temas de digitales y demás. Y a partir de ahí, pues con los perfiles que he encontrado y los nombres, pues voy a Internet e intento buscar, evidentemente los miro en LinkedIn, pero luego intento buscar si tienen cosas publicadas, han hecho alguna entrevista, tienen algo en lo que yo pueda sacar valor y que me pueda servir para establecer una conexión con ellos, ¿vale? En otras ocasiones, pues te digo, en empresas, esto te hablo en lo que sería en mi ejemplo, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, como periodista, pues ¿qué periodistas admiras también, ¿no? ¿Qué gente te parece gente inspiradora? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no llegar a estas personas? Es algo estupendo que nos enriquece solamente. Sen perder a esencia que cada un ten, non? Como empresa, Totalmente, como persoa, evidentemente. totalmente, totalmente. Bueno, mira, José di, yo vendo mis servicios y reconozco que no he usado LinkedIn lo que debería. ¿Qué número de intervenciones por semana y a qué hora se recomendaría realizarlas? De eso tamén se fala moito. Ay, Cando esta publicar? es otra clásica pregunta. A ver, siempre, y esto lo hemos hecho con los datos que hemos recogido obviamente de la plataforma, solemos evitar lunes y viernes, ¿vale? Pois mira, moi concreto xa, Solemos está moi evitar ben. lunes y viernes. Nosotros decimos que los mejores días para postear, para publicar, suelen ser entre martes y jueves. Y evidentemente, dependiendo del mercado en el que trabajemos, si pienso en el mercado español en concreto, solemos decir que los mejores momentos para enviar publicaciones o enviar emails al interno de LinkedIn y demás suelen ser mañaneros. Es decir, entre 8 y 10 de la mañana. ¿Por qué?
porque en muchas ocasiones son momentos en los que la gente pues revisa su correo electrónico, acaba de llegar a la oficina, se ha tomado el café, está todavía relajado. É o Entonces, momento de facer eso, non? es el momento, efectivamente. Bueno, pues tomamos nota, todos moi atentos a isto, que isto é moi importante para ter tamén éxito, non? Elixir o bom momento para publicar. Unha Totalmente. cousa que me ven a min á cabeza, estamos en Galicia, falamos galego, falamos castelán. Agora, ti como experta en todo este mundo digital, ti que recomendas? Unha empresa debe utilizar as dúas linguas? Iso suma? Ti que pensas sobre isto? A ver, yo creo que siempre suma, porque el hecho de que yo pueda decir que me expreso en más de un idioma, eso ya es una ventaja de por vida, para empezar, ¿vale? Entonces, para mí suma siempre, pero sí es verdad que tengo que tener en cuenta qué es lo que quiero conseguir como empresa. Como os decía antes, muchas veces, sobre todo pymes, y esto os hablo en primera persona por el trabajo que realizamos todos los días, pues pymes que nos preguntan y que nos dicen, pues mira, de nuevo, el ejemplo que os he puesto al principio, quiero expandirme en Portugal, ¿vale? Y he decidido que es un mercado importante, o en Francia. Entonces ahí os recomendaría seguramente que el perfil, en la página de empresa que podáis tener, pues también haga algún guiño al idioma local, ¿vale? Porque enriquece solamente. E aporta xenera esa empatía, esa simpatía tamén Totalmente. cara a empresa, non? Totalmente. Bueno, falamos antes de Instagram, falamos de Twitter, falamos de Facebook, bueno, de outras redes. É incompatible estar en LinkedIn con estar, por exemplo, en Instagram para unha empresa? Uf, a ver, de nuevo, depende de lo que hagamos. Depende de lo que hagamos, ¿ok? Si yo tengo una empresa de campamentos de verano, por ejemplo, me dedico a hacer surf en las Rías Altas o en las Rías Baixas, ¿vale? Y tengo una empresa que se dedica a campamentos de verano de niños, pues evidentemente lo que intento es conseguir que cualquier tipo de audiencia pues pueda ver mis servicios, ¿vale? Y ahí, pues evidentemente, pues depende un poco donde yo me quiera dirigir o qué tipo de personas quiera conseguir para eso que quiero hacer en mi empresa, ¿de acuerdo? Si yo quiero atraer a adolescentes de cierto tipo de edades y demás, pues evidentemente te diría, tienes que estar en las dos, tienes que estar en Instagram también, porque tú sabes que uno de 16 años va a estar pegado a Instagram, ¿vale? Y va a querer ver las fotos, qué chulas que son, de lo que yo estoy haciendo y demás. Pero es algo muy determinado para ese tipo de empresa. Si yo soy un profesional que, no lo sé, de nuevo, me dedico al sector naval, por ejemplo, y quiero conseguir proveedores en otras partes del mundo, clientes en otras partes del mundo, o quiero expandir lo que estoy haciendo, pues evidentemente para mí no tiene ningún sentido que tengas un perfil de Instagram, por ejemplo. Moi ben. Unha pregunta que me ven á cabeza, porque todos temos visto, ti dices que te dedicabas ao mundo das pequenas e medianas empresas, non? E como moita xente que está agora pendente tamén do que estamos a falar, estes bailes que vemos por aí nas redes sociais, estas cousas que pretenden ser simpáticas e que moitas veces son simpáticas, isto, a xuizo dunha experta en marketing digital como eres ti, isto suma ou non, Soraya? Ti recomendaríalo ou non? Depende a lo que me dedique, de nuevo, ¿ok? Si yo me dedico a ser DJ y a pinchar en discotecas, pues seguramente me va a ayudar, ¿vale? Pero si yo soy una persona que me dedico a reclutar gente o pues, a ser una periodista, en este caso, de temas económicos o de temas sociales, pues yo lo dudo, la verdad. Bueno, pois quedámonos con iso, eu apuntomo tamén. Bueno, non sei se hai algunha outra cuestión que irades preguntar. Se non pediríache, Soraya, pois a modo de resumo, eu creo que a clave é un pouco do todo o que estamos falando, de algún xeito, perder o medo, non? Perder o medo de entrar neste mundo, aprendemos tamén ás veces a forza de equivocarnos, porque isto é así, Siempre. pero tamén dos erros aprendemos moitas cousas e tomamos nota, non? Totalmente, y además lo bueno que tiene esto es que, como os digo, es un perfil vivo. ¿Y un perfil vivo por qué?
nosotros también cambiamos durante nuestra trayectoria profesional. O Tamén, sea, tamén. cada vez más, es verdad que esto era un poco, pues seguramente más la época de nuestros padres, ¿no? Que tenías un trabajo de por vida y ahí te quedabas, ¿no? Ahora mismo esto ha cambiado muchísimo. Entonces, esa evolución ahora mismo está vista como una transformación, como algo positivo. Desde hace algunos años uno pensaba, madre mía, cambio de sector, ¿no? Y era un poco, te cuestionaban, ¿qué te ha Era un drama, pasado? sí. Era un drama. Y ahora mismo se ve como una oportunidad. Y esta es una manera muy bonita también de ver que nosotros como personas crecemos, nos transformamos, evolucionamos. Y es lo mismo con el perfil. No tiene nada de raro ni nada de extraño pues que yo tengo una trayectoria, como os digo, soy yo la que voy a decidir qué es lo que voy a poner en mi perfil, ¿no? Evidentemente, pues no todo el mundo empieza con trabajos de cierta categoría porque todos hemos venido de abajo y es normal, ¿no? A no ser que vengamos de familias muy pudientes, ¿vale? Pero nosotros decidimos qué tipo de trabajos son relevantes para nuestro perfil en LinkedIn. Y esto es súper importante. Vale, o sea que de todo o que facemos, o mellor só amosamos unha pequena parte, a que máis nos interesa. Absolutamente, absolutamente. Y luego, pues seguramente las personas que están en la charla, que son reclutadoras, lo pueden corroborar también. O sea, hay momentos en la vida, pues imagínate, no lo sé, has tenido un hijo, estás de maternidad, o sea, son cosas naturales, cosas que suceden. O nos hemos hecho un año sabático, que esto le pasa a mucha gente también, ¿no? Acaba la carrera o se ha decidido, pues no lo sé, hacer una aventura por algún lado. Estos son experiencias de vida también, ¿no? Y estas cosas creo que también enriquecen mucho a los perfiles de las personas, ¿no? Vale, son esas cousas persoais que sí que podemos contar, non? Porque Absolutamente, absolutamente. O sea, cada vez lo vemos más, además, ¿no? De hecho, por ejemplo, en LinkedIn es algo que valoramos bastante a la hora de ver a candidatos, ¿no? Que hayan tenido estas experiencias que a lo mejor, pues bueno, les ha llevado a hacer cosas bastante particulares, pero que les ha enseñado también a mejorar un idioma o a tener experiencia en un campo concreto que no tiene nada que ver con lo que ha hecho antes, pero te da una visión de una persona que tiene una capacidad de aprendizaje importante. O feito de ser pai, nai, moita xente o fai tamén, e o vemos, non? Todos queremos os nosos fillos por riba de calquera cousa. Todos, absolutamente todos. Non fai falta repetilo, insistir, 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 porque é algo que é evidente. Hai xente que quizáis se pon un pouco pesadita, non? Mesturando ambas as dúas cousas. O meu xuizo, non sei que pensas ti. Sí, no, totalmente, 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 totalmente. Yo creo que ahí, de nuevo, si os dais cuenta de las personas que suelen ser repetitivas con esto, también os dais cuenta del tipo de roles que tienen y qué es lo que quieren conseguir, qué imagen quieren dar de ellos mismos también, ¿no? Pero independientemente de este tipo de personas, la industria, el sector en el que estéis, marca mucho de nuevo el contenido que vais a ver en LinkedIn. Bueno, un asistente anónimo que nos di, xa nos deches moito, pero nos di algún consello para que nos resistimos a usar LinkedIn porque nos custa. Sí, bueno, sempre hai esa parte, non? De ese medo tamén bueno, no meu caso, por exemplo, non? Ese medo a expoñernos, aínda que te dediques a algo público e necesites un pouco contactar con outras persoas, pois sempre hai ese pudor, non? Que temos moitos. Un consello, A a ver. ver, el consejo es salir de tu zona de confort. Y esto nos pasa todos los días, ¿vale? El consejo es intentar hacer algo que uno os va a gustar, ¿vale? Porque esto es solo empezar, ¿de acuerdo? Otro nos va a aportar el valor de conocer a gente que también nos va a enriquecer profesional y a veces personalmente también, por supuesto, ¿de acuerdo? Y sobre todo el marcar, como os digo, la diferencia fundamental, porque esto nos pasa mucho, ¿no? Todos tenemos algún tipo de perfil social donde, pues eso, utilizamos con la familia, compartimos fotos y temas de este tipo, ¿no? Y para eso como que todo es mucho más fácil, ¿vale? Esto es una parte profesional nuestra, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos que dedicarle todavía más tiempo, porque esto es como las horas que le dedicamos al trabajo. Es decir, es algo que debería formar parte de la rutina, pues como cuando abrimos el correo electrónico por las mañanas en el trabajo o cuando trabajamos en algún tipo de tema administrativo, cuando trabajamos delante de un ordenador, ¿no? Debería formar parte de esta rutina.
de temas a chequear cada día. Bueno, pois son moitos deberes, teremos que ir pouquiño a pouco. O primeiro, crear o perfil, pensar o que imos poñer, totalmente. Elexir unha boa foto. Profesional, nada de, por favor, no me pongáis fotos de vestidos de fin de año, cosas de estas. Muy profesional porque, os repito, la imagen no es importante. Lo que es importante es saber que detrás de ese nombre, detrás de ese perfil, hay una persona que es real. En todo caso, como dicimos que a imaxe é importante, unha imaxe en que a persoa se ve ninguna cosa, ninguna artistura, no. Poñerlle cara a esa persoa, supoño que é moi importante, non? Totalmente. Bueno, pois eu voume facer o perfil e de consultar mellor un pouco máis profundamente o teu e xa te contactarei. Non sei se queda por aí algunha pregunta que facer, eu creo que a xente sae como máis convencida. Unha última mensaxe, Soraya, así para rematar, para animar os que aínda lles quede algunha dúbida. A ver. Yo creo que es muy importante, sobre todo, entender que, en primer lugar, esto nos va a ayudar a enriquecernos profesionalmente. Y cuando hablo de enriquecernos, evidentemente, es a crear todavía más esa credibilidad que todos necesitamos como profesionales, ¿de acuerdo? Y de nuevo, lo segundo más importante, nos va a ayudar a incrementar nuestra networking, las personas que realmente pueden ser decisivas en nuestra vida profesional porque nos puedan ofrecer trabajos nuevos, o en nuestra vida profesional comercial porque podamos tener oportunidades de negocio con cada uno de ellos. Bueno, pois quedámonos con iso, que non é pouco. Moitísimas grazas por descubrirnos moitas ferramentas moi interesantes, as túas aportacións, os teus consellos, eu creo que imos seguir todos. Grazas, de verdade, un auténtico prazer escoitarte e aprender de ti. Grazas a todos os que estivestes atentos. Lembrarvos algo moi importante que podedes consultar os diferentes recursos que oferta sempre.gal, vídeos informativos, artigos, moitos formatos diferentes con aportacións de interese. Pronto teremos máis novidades sobre webinars e masterclass programadas porque hai xente do nivelazo de Soraya que imos ter por aquí e de aquí imos poder aprender. Así que nada, Soraya, moitas grazas, unha aperta moi grande ata verte por aquí, pola túa terriña. E a todos vos tamén pois unha aperta así virtual e moi boa noite, así que nada, un bico para todos. Un fuerte abrazo a todos y un placer, Susana. Un abrazo. Igualmente, Soraya, moi boa noite. Boa noite.